Hola, que tengan buen día. Bienvenidos al canal. Es un canal dedicado a la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Hoy voy a comenzar con la lectura de el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, que trata de la etapa de tentación que vivió Jesús pasando por el desierto, ni bien comenzaba su ministerio. Y a partir de esta lectura vamos a estar analizando un poco eh, la relación entre la sabiduría y lo que nos pasa en la vida cotidiana y aquello a lo cual nosotros debemos aspirar o alcanzar en Cristo, en la vida y lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, voy a comenzar la lectura. Lucas capítulo 4 versículo 1 en adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto, por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Bueno, si uno lee el Evangelio de Mateo, también capítulo 4, donde está también narrado este episodio, hay una diferencia en el que el orden en el que están puestas estas tres tentaciones, ahí está nombrada que la última tentación es cuando el diablo le llevó y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. No sé cómo habrá sido, cuál primero, cuál después, pero el punto es que Jesucristo necesitó pasar una etapa de desierto, y que para esta etapa de desierto, o mejor dicho, a esta etapa de desierto fue llevado, fue impulsado por el Espíritu Santo. No es el diablo el que le llevó a estar en ese desierto, como no es el diablo el que te puede llevar a vos o me puede llevar a mí a mi etapa de desierto, sino que el mismo Espíritu Santo dentro de nosotros, usando también en nuestra conciencia, en nuestra personalidad, nos va marcando un camino espiritual en nuestra vida diaria, y que tiene mucho que ver con aquello con lo cual Dios nos quiere hacer experimentar y nos quiere hacer pasar, y nos va también a relacionar con las cosas que nos pasan en la vida diaria y las decisiones que nosotros vamos a ir tomando. Por eso es que muchas veces puede venir a nuestro pensamiento: che, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Qué es lo que hice mal? Aquella decisión que tomé aquella vez hace 2 meses o hace un año, o hace tanto tiempo, ¿no será lo que me hizo estar así como estoy hoy y tomé mala decisión? Y bueno, no necesariamente. Muy posiblemente, aunque nosotros estemos en nuestra etapa de desierto ahora, la decisión sea correcta. La decisión, si es que esa decisión está basada en los principios que nos dejó Jesucristo, los principios de Dios, los cuales nosotros tomándolos consideramos lo más oportuno en ese momento, y que tenía que ver con ajustarnos a eso que Dios nos daba. ¿Y que trae como consecuencia esto? Etapas de desierto. En el caso de Jesús, fueron 40 días previos al comienzo de su ministerio,
Eh, y me quedé un momento porque estaba si era previo o no, porque en realidad en el Evangelio de Juan dice que hubo un principio de señales, y que parece ser que eso que él había hecho en las bodas de Caná fue antes de estos 40 días, pero bueno, eso es tema aparte para otro video. El punto es que para lo grueso del ministerio y para lo que Dios le quería hacer vivir, eh, él necesitó pasar este desierto sí o sí. Es algo que Dios requirió de él, conforme a la medida de él, espiritual y de fe y lo que él podía soportar. Pero tanto como para vos o como para mí, Dios también tiene un requerimiento y una exigencia que nos va a hacer pasar un desierto, el cual nosotros va a ser necesario que aprobemos y que Dios quiere que nosotros aprobemos y que precisamente para eso nos lo hace pasar. En ese desierto, ¿quién va a estar? El diablo. Es decir, Dios mismo usa y se vale del diablo para probarnos o ponernos a esa prueba, pero ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Para que nosotros salgamos aprobados y que en esa aprobación nosotros conquistemos espiritualmente dentro de nosotros mismos una mayor porción de lo que tiene que ver con la vida de Jesús, con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios haciéndose más en nosotros, o Él conquistando más de nuestra persona en cada área de nuestra vida, lo cual sabemos que eso no está logrado y conquistado desde un momento en el que nosotros decimos creo en lo que Jesús predica, en lo que predica hoy mismo, en lo que predica la iglesia acerca de Jesús, que Él dio su vida por nosotros, que murió por causa de nuestros pecados, o también, por decirlo de otro modo, de nuestra situación pecaminosa, natural, y para que nosotros tengamos vida. Y desde el momento que creemos, entendemos que somos salvados por Él y que tenemos un lugar en el cielo, pero ese momento no alcanza para nosotros santificarnos. Nosotros somos llamados a ser santos. Se nos llama santos por ser de los que creemos en Jesús, pero llamados a ser santos. Santos en cuanto a que, mirando a lo futuro, Dios nos ve de ese modo. Dios nos considera ya así porque Él sabe todas las cosas, pero hay cosas que son necesarias santificar en nosotros. Y Dios, para lograrlas, en su ley, en su ordenamiento del cosmos y de todas las cosas, el mundo espiritual que atañe a nosotros los seres humanos, requiere que nosotros pasemos ciertas pruebas para Él habilitar, por decirlo de algún modo, o hacernos poseedor a nosotros una mayor unión con Él, con lo espiritual suyo. Si nosotros no pasáramos aprobados ese desierto, nos puede suceder lo que dijo Jesús. Por ejemplo, dice, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda en busca de lugares secos, buscando reposo y no lo encuentra. Y dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y cuando va a esa casa, que no es otra cosa que el corazón humano, que el ser humano mismo, que es la parte espiritual humana, y el cuerpo también, porque habita en el cuerpo, y dice, cuando va la encuentra barrida y adornada. Entonces, ¿qué hace? Busca 7 espíritus peores que ese, y juntos moran o habitan en ese hombre. ¿Y qué sucede? Esa persona, el estado en el que se encuentra para ese entonces, termina siendo peor, dice Jesús, que al principio, que cuando se le había sacado ese espíritu, se le había ido de él. Es decir, que nosotros, como humanos, podemos ser lugar de habitación tanto para el Espíritu de Dios como para espíritus del diablo, como para espíritus que nos hacen participantes, o mejor dicho, nos inducen a que hagamos cosas que están mal, o que son feas, o que son malas, o no nos dejan lugar para que al haber mayor Espíritu de Dios, nosotros podamos vivir una vida plena, una vida en abundancia, como la que es la que Jesús nos ofrece, ¿no? Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, pero esa abundancia no se conquista ni se consigue en un primer momento, como decía recién, sino que Dios la concede a través de que nosotros vayamos entregando, a través de las pruebas, lo que Él nos exige o requiere de nosotros. Entonces, las etapas de desierto pueden durar días, pueden durar semanas, meses, pueden durar años, o las etapas de prueba.
Incluso la misma vida yo pienso que es como una prueba, también es una gran prueba. Ahora, ciertas cosas espirituales, Dios nos, vuelvo a decir, nos las va a conceder, nos las va a habilitar o las va a hacer parte de nosotros, para lo cual se cumpliría lo que diría Pablo en un momento, que nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesucristo, es decir, en cuanto espiritualmente hablando. Y Jesús nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Dios nos lleva, ¿no? Dice Pablo, Dios nos lleva de triunfo en Cristo Jesús, es decir, triunfando sobre lo malo, sobre el mundo espiritual maligno, para que no se haga parte con nosotros y nosotros no nos hagamos parte con él. Y a la misma vez, ¿qué hace? Que el Espíritu Santo conquiste cierta área de nosotros y nosotros tengamos como posesión eso, o como herencia esa parte espiritual, y se haga vida con nosotros. Ahora, vamos a ver acá, o estábamos viendo a través de esta lectura, que el diablo, en esa etapa de desierto que para él se presentó y duró 40 días, yo pienso que él ha tenido otros desiertos seguro antes, de que él se hiciera público, o de público conocimiento, a través de lo que Juan el Bautista ya venía predicando y presentándolo ante el pueblo, que iba a venir él. Pero no había sido el tiempo para esa etapa de su vida en la que fue la administración de esa palabra, que es la palabra de Dios, y que Dios la encauzó por medio de él, y en realidad era él mismo. Bueno, hay temas más teológicos, más profundos, y que tienen que ver con un ámbito espiritual en cuanto a la eternidad y un montón de cosas, pero en cuanto a persona humana, es la persona que Dios había escogido para, a través de él, dar este mensaje, fundar la iglesia, esta doctrina, este conjunto de enseñanza que lleva ya cerca de 2000 años y que tanto poder tiene y se ha establecido por todo el mundo. Ahora, así como lo tuvo con Jesús, lo tiene para cada uno de nosotros. Jesús mismo fue ejemplo puesto por Dios para marcarnos el camino que nosotros debemos seguir delante de Dios. Entonces decía, Jesús había pasado otras cosas, pero Jesús no estaba listo, sino hasta ese momento, para poder ministrar en plenitud esa sabiduría que se había formado en él. Recordemos que en el Evangelio de Lucas 2.40, Lucas 2.52, se nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Pero esa sabiduría que se formó en él fue creciendo. Cuando se nos dice que estuvo también a sus 12 años en el templo en Jerusalén, que había con motivo de ir a una fiesta con sus padres ahí, al final se quedó en el templo sin que lo supieran sus padres. Cuando va su madre a buscarlo después de 3 días, le dice a modo de reproche, ¿no? y dolida, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Y él les dice, ¿no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y dice la Escritura que había estado esos 3 días conversando acerca de lo que está escrito en la Biblia con los entendidos que había en el templo, así con los sacerdotes mismos que conocían ese Antiguo Testamento. Y vemos entonces que esa sabiduría que Jesús comenzó a manifestar en su ministerio luego de esta etapa de desierto, se había estado formando en él, tomando como base las Escrituras mismas. Acá uno puede decir, pero ¿cómo? Si no es Jesús, no es aquel, entendemos todo, por medio del cual Dios hizo el universo. Jesús en Juan 17 va a decir, Padre, glorifícame, un poco antes de ser crucificado, haciendo una oración a Dios, le dice, Juan 17 está esto, Padre, glorifícame al lado tuyo, con la gloria que tenía al lado tuyo antes de que el mundo fuese. Entonces uno dice, pero si Jesús sabía todas las cosas. El apóstol Pablo en Colosenses va a decir que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, en cuanto a ser humano y para esa etapa humana, al parecer, según vemos, él crecía en esa sabiduría. Y aparentemente, no sé si es que se fue despojado, no sé cómo es que hizo Dios, pero puede entenderse que no es necesariamente alguien que sabía todas las cosas y que quizás se le podía preguntar de toda ciencia. Y si uno va ahora en la parte espiritual, entendería que sí. Jesús debe saber toda la matemática, toda la física, toda la biología, toda la cosa que ocurre acá. Y sí, vamos a entender que eso, pero por lo menos para esa etapa humana, aparentemente no. Pero qué sabiduría sí se formó y se hizo fuerte en él.
y que recién estuvo lista y aprobada por Dios para manifestarla después de esta etapa de desierto. La sabiduría esta que él, que se había establecido en él a través de él leer esa Biblia, ¿no? Jesús durante su ministerio va a decir muchas veces, ¿cómo lees en la ley, o sea, en la ley de Moisés? ¿Qué está escrito? ¿No leíste que fue dicho tal cosa? Pero el que los hizo, varón y hembra los hizo, y por esta causa dejará al hombre a su padre, ¿no? Y le estaba citando Génesis, por ejemplo, los primeros capítulos de Génesis. Ahora, uno podría pensar así, pero el hecho de que lo esté citando no quiere decir que él no lo supiera sin haberlo leído. Bueno, no lo sabemos, aparentemente él creció en esa sabiduría, como decíamos recién. Si uno lee también acá mismo, versículos después de lo que leímos, cuando él comenzó su ministerio en Galilea, porque después de haber estado en Judea, donde fue bautizado y todo eso, volvió a la provincia de Galilea, en la cual él vivió, precisamente la ciudad de Nazaret, y yendo a la sinagoga, dice que él tenía por costumbre ir todos los sábados, es decir, que desde chico, aparentemente esa es la vida que hizo, iba todos los sábados y se habrá formado en eso. Después todos van a decir, ¿no? Cuando él va, esto está en Juan capítulo 7, y los fariseos y los sabedores, conocedores de la ley decían al escucharlo, ¿cómo sabe este letras? Sin haber estudiado. Claro, sin haber estudiado, sin ellos saber que estudió, pero en realidad no es que no estudió y no es que no leyó. Él había leído, eso es lo que entiendo cuando dice crecía en sabiduría. Si bien uno puede decir por otro lado, no, seguramente habrá tenido toda la inspiración de parte de Dios y sabía todas las cosas que pasó y todo lo que dice, la Biblia dice porque Dios se lo dio directamente. Bueno, no sabemos eso bien, yo creo que sí lo habrá leído, bueno, o quizás más cosas, no sé. El punto es que para nosotros sí, nosotros, esto es lo que quiero decir, el punto es que sí necesitamos leerlo. ¿Para qué? Para que nosotros, de esa sabiduría de Dios, que por el Espíritu de Dios se pueda formar a nosotros. ¿Y para qué? Para que Dios nos pueda llevar a conquistar espiritualmente más de esa relación con Él y de ese Espíritu de Él. Y Dios nos promete una salida de ese desierto. Jesús dice a sus discípulos en un momento, cuando Pedro le dice, mira, maestro, nosotros dejamos un montón de cosas por seguirte a vos, por escucharte a vos, por permanecer escuchándote y tus principios. Y él les va a decir, no hay ninguno de ustedes que no haya dejado padre, madre, hermanos, novia, esposa, posesiones, terrenos, por causa de seguirme a mí, que no reciba, además de la vida eterna que les estoy prometiendo, que Dios les promete, además de esa vida eterna, también, 100 veces más, muchas más cosas de esa y semejantes a esa ahora, aún a pesar de que sean perseguidos, aún a pesar de que sean menospreciados, maltratados con palabras, aún a pesar de eso, yo te ofrezco y te digo que lo vas a recibir, pero después de este desierto, después de atravesar esas etapas de prueba. Entonces, vemos que necesariamente somos tentados y necesariamente nos va a requerir Dios que en esas etapas en las que nosotros nos sentimos tentados, entreguemos esas cosas y nos promete el Espíritu de Él para, como dice ahí, Jesús fue lleno del Espíritu al desierto, como nosotros también, Dios nos da su Espíritu y tenemos cierta medida del Espíritu para poder ir conquistando esas áreas. Y si las pasamos, nos va a pasar, yo creo, lo que le pasó a Jesús, que después de eso dice que vino lleno del poder del Espíritu, a donde se había criado él. Primero dice acá que lleno del Espíritu Santo fue llevado a ese desierto. Después dice que volvió en el poder del Espíritu. Yo creo que significa eso, como que Dios le acreditó a su favor cierta autoridad y cierto poder espiritual para hacer cosas que hasta ese entonces no podía hacer. Y lo mismo a nosotros, nos va a acreditar a nuestra cuenta, a nuestro favor, como decía antes, quizá eso tiene que ver con la regeneración de nuestro ser, como dirá el apóstol Pablo en la carta a Tito, regeneración espiritual dentro de nosotros, con una mayor capacidad para hacer cosas que hasta ahora, hasta el momento desierto, no estaban como acreditadas en nuestro favor, no estábamos capacitadas para ellas. Sí, quizá veíamos como la posibilidad de poder alcanzar y lograr cierta cosa en la vida, pero en realidad espiritualmente no estábamos fuertes, no estábamos capacitados.
Pero Dios promete esa capacidad una vez que atravesamos el desierto. Y esa capacidad la da el Espíritu de Dios. Es decir, más de Cristo creciendo o formándose en nosotros. Entonces, si vemos en lo particular en estas 3 tentaciones, sino como decía recién, que también habrá sido también tentado en otras cosas, porque dice que fue llevado para ser tentado por el diablo durante 40 días. Podría interpretar uno que durante 40 días estuvo siendo tentado, pero lo fuerte vino a lo último. Y una de las cosas que comienza a tentarle el enemigo es eso. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Y yo creo que no necesariamente significa el pan que uno come todos los días, sino que le está diciendo, vos tenés ganas y vos querés y necesitas que haya gente que te escuche, que tengas discípulos, querés enseñar a la gente, tenés esa hambre espiritual. Haced que estas piedras, estos corazones duros, se conviertan en pan ahora. Y Jesús le dice, no, yo no lo hago sino a través de la directiva que me dé Dios. Tengo necesidad de eso, es real, pero eso me lo va a saciar Dios, no me lo voy a extender mi mano antes de tiempo. Esa es una de las tentaciones, ¿no? Entonces es importante conocer los tiempos y seguir el camino que Dios nos va marcando tiempo a tiempo, paso a paso, para que lo hagamos con Él y no por nuestra propia cuenta. Esa sería la primera tentación y la etapa de desierto. Vamos a dejarlo ahí por ahora y ahora en un momento continuamos.